Muy bien, hermanos, el anterior domingo, gracias a Dios, iniciábamos con la predicación, la enseñanza de la primera carta de Pedro. Hoy quiero terminar de poner la base para todo lo que viene a lo largo de esta epístola, porque el anterior domingo dábamos algunos elementos importantes y claves para comenzar a entender la salvación. Hoy voy a hablar específicamente de la salvación. Voy a hablar específicamente de cómo el Señor actúa en la salvación y cómo nosotros debemos entender como creyentes, como seres humanos, el actuar de Dios en todo cuanto vemos. Así que les pido que me acompañen y oremos, porque el tema es tan hermoso, tan profundo y tan llenador que necesitamos la guía de Dios. Oremos. Señor, nos acercamos a tu presencia, porque comprendemos, entendemos que somos aceptos en el amado, en nuestro Señor Jesucristo. Queremos comprender la salvación, queremos comprender cómo tú la has armado, la has diseñado, la has puesto por obra, Señor, y cómo está siendo perfeccionada en la vida de todos nosotros. Yo te pido, Padre, que tu palabra sea predicada con denuedo, que todo cuanto tú has soplado en vida a esta letra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón y no solamente pueda ser entendido por nuestra mente, que no solamente pueda quedar en nuestro entendimiento, sino que vaya más allá y llegue a la raíz de nuestro corazón para transformar por completo nuestra vida. Señor, tú tienes un propósito para tu palabra, tú tienes un propósito para nosotros hoy y pedimos que esto sea cumplido y sea tu palabra la que nos llene esta mañana. Que sea tu Santo Espíritu el que nos llene esta mañana. Que sea tu gloria la que nos inunde y nos muestre cuánto tú nos amas. Te agradecemos por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, hoy vamos a ver varios pasajes, así que les pido que estén atentos con sus Biblias, porque vamos a correr un poquito respecto a la obra de la salvación en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno de los grandes problemas que yo he encontrado a lo largo de la vida de los creyentes es que se desconoce el panorama amplio y completo de la salvación. A veces se lo entiende y se lo percibe como simplemente un acto de creer en Jesús y tener pase libre al cielo. Y esta es una mínima parte de lo que es la salvación. Entonces, se ha llevado a pensar que la salvación es repetir la oración del pecador. Muchas personas han repetido varias veces la oración del pecador y no han abierto su corazón al Señor. Y pensamos también que la salvación es un acto que se realiza en algún momento de nuestra vida y ya fue terminado. Hoy vamos a entender que esto es mucho más grande que eso. Cuando no captamos la verdad y la profundidad bíblica de la salvación, corremos muchos riesgos en la iglesia. Uno de los riesgos es tener extremos muy, muy grandes. Por ejemplo, hermanos que predican y enseñan que la salvación es solamente para algunos, escogidos por Dios. Y eso es por un mal entendimiento de lo que el anterior domingo les había explicado. Hay otro extremo que dice que cuando somos salvos y otra vez pecamos, perdemos la salvación. Entonces ahí tenemos a muchos hermanos que andan muertos de miedo y no disfrutan el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque no captamos los principios bíblicos, la verdad de Dios en su palabra. Y nosotros, hermanos, hemos sido llamados a libertad. Hemos sido llamados a gozar una vida abundante, no cualquier vida, la vida de Cristo y la vida en Cristo. Y a eso es que el Señor nos está llamando. Así que, hermanos, vamos a adentrarnos y vamos a continuar en los 2 primeros versículos de Pedro, ya para cerrar esta parte. Y no se asusten, no piensen que vamos a avanzar así tan lento el tema de la primera carta de Pedro, pero sí me interesa asentar este tema. Y he tomado 2 domingos para hacerlo, porque del siguiente domingo en adelante vamos a avanzar de manera muy hermosa respecto a esta carta. Así que, muy bien, el propósito que tengo para hoy es muy sencillo. Tengo un propósito y tengo un anhelo en realidad. Es que dejemos de ser básicos.
dejemos de simplificar tanto lo que es la salvación y comencemos a dar pasos firmes en comprender la magnitud, el significado y la trascendencia del poderoso milagro de salvación. Porque es un milagro impresionante. Alguna vez escuché de un profesor mío que decía que la salvación es un milagro que requiere mayor manifestación del poder de Dios que la misma creación. Y alguien le preguntaba ¿por qué? Porque Dios creó todo lo que vemos de la nada con su palabra. Pero la salvación es un milagro mucho más grande. ¿Por qué? Porque Dios toma a gente que está muerta en sus delitos y pecados, que es esclavo del pecado de la carne y del mundo, y la transforma resucitándola para vida eterna. Y comprender eso, hermanos, es una bendición para nosotros. Porque comenzamos a abrir la mente, a abrir el corazón a la hermosa obra que Dios ha preparado para ti, con nombre y apellido, con fecha y hora. Porque el Señor te ama tanto, que ha hecho eso por ti y para ti. Leamos una vez más la salutación de Pedro en su primera carta. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Wow, realmente Pedro no desperdicia una sola palabra, tan solo en la salutación. Solamente estos dos versículos, solamente estas dos introducciones, esta introducción, salutación al pueblo, tiene una verdad tan profunda que no podemos dejarla pasar, porque literalmente es el asiento para los dos siguientes capítulos que hablan de la salvación y de cómo funciona y cómo nosotros debemos vivir en salvación todos los días, sin excluir uno solo. La operación de la salvación, hermanos míos, y que esto quede claro en nuestra vida, es trinitaria. Sabemos que vivimos para un Dios trino, un Dios, un solo Dios, manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres, cada uno una persona, son un solo Dios. Muchas veces puede ser algo difícil de entender, pero conforme crecemos espiritualmente esto se asienta en nuestro corazón y la misma palabra va mostrando y va despejando cualquier duda en nuestra vida. Y así como nuestro único Dios se manifiesta en tres personas, hermanos, la salvación es de la misma manera. Alguna vez he escuchado una enseñanza de un sector de la iglesia denominados los Solo Jesús, que enseñan que solamente es Jesús quien hace y pone todo en obra. Pero esto es por falta de conocimiento de las Escrituras. Porque todo lo referente a la salvación es planificación, ejecución, consumación de Dios, es decir, de las tres personas divinas que intervienen en ella. Y necesitamos entenderlo, necesitamos conocerlo, no solamente para que sea algo intelectual, sino para que ustedes mismos puedan gozar de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, debo ser honesto, lo triste es que no se predica muy seguido de esto en el pueblo de Dios. Así que muchos desconocen el ministerio o la obra de cada una de estas personas en la salvación. El verso 2, que es en el cual vamos a centrarnos hoy, claramente es uno que deja relucir el hecho de la Trinidad
interviniendo en este hermoso milagro de la salvación. Y nos muestra con palabras sencillas qué hace cada una de las personas. Veamos, comencemos con el Padre. ¿De acuerdo? El Padre. Vemos que el Padre es quien comienza todo esto. Pedro nos dice algo interesante. Nos habla de la presencia de Dios, ¿no es así? Del Padre. Pedro en su presencia. Ahora, la presencia de Dios no se refiere solamente a conocimientos de lo que va a venir o de todo lo que está pasando en este momento. Pues Dios conoce absolutamente todo lo que está pasando, no solamente aquí, no solamente en Bolivia, sino en toda la creación, en todo el universo. Todo lo que vemos y no vemos, Él lo sabe y sabe lo que va a venir. Pero no solamente estamos hablando de eso. La presencia de Dios en este pasaje va mucho más allá. Porque nos está hablando de una clara, abierta determinación por parte del Padre contigo. ¿Sabes por qué? Porque antes de la creación del mundo, antes de que Él diga sea la luz, el Padre decidió brindarte a ti todas las herramientas para que puedas tener una relación con Él. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? Quisiera que lo podamos entender. Antes de que nosotros siquiera nazcamos, antes de que nuestros padres comenzaran a caminar en este mundo, antes de que nuestro país sea fundado, antes de que el mundo comenzara a rotar, antes de que todo existiera, en la eternidad, Dios ya estaba pensando en ti. ¡Wow! ¿Te das cuenta cuán importante eres tú para Dios? Si eso no llena tu corazón de alegría, hoy necesitas comprenderlo. Porque el Señor te amó desde antes de que el tiempo comenzara a correr. Y te amó con ese amor perfecto y eterno. Y Él ya comenzó a planificar y a tener listas todas las herramientas para que tú puedas tener una relación personal con Él. Porque ya te amaba. Y ya te esperaba con brazos abiertos desde ese momento. A ti que te llamó por tu nombre. El ministerio o la labor de Dios Padre en la salvación, ¿sabes cuál es? La de planificar todo lo referente a la salvación antes que Génesis capítulo 1. Él ya tenía todo diseñado. Él tenía un plan perfecto establecido. Y en su plan estabas tú considerado con nombre y apellido. Por eso cuando Él dice con amor eterno te he amado, ahora puedes comprender qué significa esto. Él siempre te amó, Él te ama y siempre te amará. Es por eso que en su eterno amor Dios determinó el tiempo, determinó la manera y determinó la persona para que la salvación fuera efectiva para ti. Para que no haya motivo alguno por el cual tú no puedas acercarte a Él. Él comprendió que no había nada que tú podías hacer. Entonces Él proveyó de todo lo necesario para que tú solamente creas, entiendas, escuches y seas llamado por la voz de aquel que te amó desde el principio. El resultado de la labor del Padre en el milagro de la salvación fue enviar a Cristo para ser propiciatorio. ¿Qué quiere decir esto de propiciatorio? Bueno, propiciatorio es un elemento que el pueblo judío, que el pueblo de Israel, desde ese tiempo, utilizaba en el tabernáculo de reuniones. Ahí estaba el arca, donde estaban las tablas de la ley.
Y esas tablas estaban custodiadas por querubines que miraban hacia adentro. ¿Y por qué miraban hacia adentro? Porque ellos estaban mirando a la ley como una figura de Dios y nuestra vida. Ahí están los querubines mirando hacia la ley a través del propiciatorio. ¿Y saben ustedes qué pasaba una vez al año en el pueblo de Israel? Pues sacrificaban un cordero. Y esa sangre la llevaban y la vertían en el propiciatorio para cubrir el pecado del pueblo por un año. Si te das cuenta, esas figuras que miraban a la ley, pues por ese tiempo miraban a la ley a través de la sangre del cordero puesta para cubrir el pecado. Exactamente lo mismo pasa con nosotros. La sangre de Cristo está en nosotros no para cubrir el pecado. Está en nosotros para quitar ese pecado de nuestra vida y que ahora Dios puede vernos a través de Cristo, a través de la sangre de Cristo y somos aceptos en el amado. Y esta es una hermosa verdad. Él lo hizo todo. Por eso Cristo es el propiciatorio. Juan 3, 16 y 17, versículos conocidos y muy hermosos, son claros con esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Quién planificó la salvación? El Padre. Dios Padre. Entendemos cómo hizo Él esto. Y así como el Padre envió a su Hijo, debemos comprender cuál es el llamado que el Padre hace a todos los pecadores para ofrecerles salvación y entregar en las manos de Cristo a todos los que escuchan este llamado. Y quiero ser muy puntual en esto. Escuchen lo que dice Juan 10, 29. Es hermoso porque dice, mi Padre que me las dio, está hablando de las ovejas que son del redil de Cristo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Saben qué quiere decir esto? Que no hay poder en ningún lado de la creación que te pueda arrancar a ti de las manos del Padre donde estás seguro. No solamente te amó con amor eterno, no solamente proveyó para ti lo necesario para que tengas una relación con el Padre, Él cuida de tu vida y estás en su mano. Eso es hermoso, porque muestra cuánto te ama y cuánto te amará. Así que el gran ministerio, la gran labor del Padre fue la de planificar y proveer todo lo necesario para tu salvación. Y no solamente para que fuera posible, sino para que tú seas cuidado por Él mismo. Y sabes, Él mismo llama a los perdidos a salvación y entrega a todos los que escuchan este llamado a su Hijo. Ahora veamos la labor del Hijo. ¿Cuál es el actuar de Cristo, del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad en la salvación? A quien obedece el llamado del Padre, a Él, a quien ha escuchado, a quien ha obedecido el mandato del Padre, se le aplica la obra redentora hecha en la cruz por el Hijo. Como les dije, la sangre cubre y quita el pecado en su vida. Y esta obra es aplicada al creyente, al ser rociada con la sangre de Cristo, como dice Pedro. A eso se refiere. Porque después salía en el tiempo de Israel el sacerdote y rociaba al pueblo con la sangre en señal de que estaban cubiertos del pecado. En nuestro caso, el pecado es quitado por la sangre de Cristo derramada por ti en la cruz del Calvario. Y la responsabilidad penal
que tiene el pecado, porque hay una responsabilidad para esto, porque la paga del pecado es la muerte, porque este precio exigía algo eterno y fue pagado con una vida eterna. Por eso Cristo tuvo que encarnarse. Por eso Cristo vino a este mundo. Siendo Dios, se encarnó para poder morir en la cruz. Dios es eterno y no puede morir, pero quien muere en la cruz es Cristo, siendo Dios. Ese es un misterio muy grande y muy hermoso, porque Cristo pagó con su vida eterna el precio eterno de tu pecado, para que tú puedas acercarte al trono de la gracia. Esa provisión, nadie más la podía hacer por ti. Y Él la hizo porque se entregó por amor a ti. Solamente los que por gracia abren su corazón a esta verdad eterna y hacen suya la obra de Cristo en la cruz, que el Padre planificó en la eternidad, solamente ellos pueden decir lo que está en Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todos los que hemos nacido de nuevo podemos decir esto: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay puertas abiertas para el Hades, para el fuego del infierno para nosotros. Las puertas del cielo se abren de par en par para hacernos ciudadanos e hijos del Altísimo. A estos, a nosotros los salvos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No solamente de pecados anteriores, de los presentes o los futuros. Nos limpia de todo pecado. ¿Y saben qué es lo hermoso con esto? El trono de Dios se transforma para nosotros. Tiene una figura diferente para nosotros los salvos. Porque el trono de Dios, para el que no es salvo, para aquel que continúa en sus pecados, es un trono de ira a causa de ese pecado. Pero para nosotros es un trono de gracia por Cristo Jesús. ¿Sabes por qué y para qué? Hay una razón para esto. Hay un para qué y un por qué. Efesios 1, 6 al 7. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Este es un paso más a la seguridad que tenemos en el Padre. Porque no solamente contamos ahora con la seguridad del Padre cuidando tu vida. ¿Recuerdas Juan 10, 29? El que dice que la mano del Padre cubre tu vida. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver qué más dice ahora. Leamos un versículo antes y un versículo después. Juan 10, 27 al 30. Y presta atención. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Tú eres oveja de Cristo. Escucha su voz y la sigues, y Él te conoce. Y Cristo continúa y dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ahora escucha esto: ni nadie las arrebatará de mi mano. Wow, ¿comprendes esto? Jesús dice, el Hijo dice: nadie las arrebatará de mi mano. Y continúa lo que leímos hace un momento: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que cuando la salvación opera en tu vida, tú eres puesto en la diestra de Cristo. Tú eres puesto en la diestra del Hijo, y la diestra del Padre se cierra con la del Hijo, y tú estás seguro en las manos de ambos.
Y no hay poder alguno que te pueda quitar de esas manos, porque su amor es más fuerte que cualquier cosa. Su provisión es eterna y es perfecta. Y tú estás seguro en las manos del Padre y del Hijo. Y esto es hermoso. Esto es hermoso. Porque muestra cuánto cuidado el Señor tiene por ti. Y ahora veamos la obra del Espíritu Santo. Porque como les dije, muchas veces hasta aquí llegamos. Y pensamos que el hecho de ser salvos es aceptar a Cristo, aceptar su obra y ya, somos hijos del Padre. Y pensamos que ahí queda todo. Y todo aquel que llega hasta ahí se está perdiendo de todo lo demás que hoy necesitamos conocer. Si tú en algún momento te has preguntado, oye, yo soy salvo, pero ¿por qué no puedo disfrutar de la gracia, de la misericordia, de la paz, de la vida abundante? ¿Por qué no tengo el gozo de la salvación si soy salvo? ¿Por qué hay tantas cosas que me abruman? Aquí está la respuesta. Y está en el ministerio del Espíritu Santo, en el milagro de la salvación. Porque la obra de salvación continúa con el ministerio y la obra de la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Y sabes, Pedro explica con palabras sencillas cómo funciona el ministerio del Espíritu Santo. ¿Qué dice Pedro? Dice, en santificación del Espíritu. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu contigo? Te está santificando. Él está haciendo eso con tu vida. La ha hecho, lo está haciendo desde el momento que tú naciste de nuevo. Lo está haciendo todos los días, en la medida que tú lo permites, en la medida que tú lo conoces, en la medida que tú te rindes al poder del Espíritu Santo, en la medida que tú escudriñas las Escrituras. El punto aquí significa entender qué es esta palabra santificado. Y a diferencia de lo que algunos pueden creer, que ser santificado es básicamente ser beatificado y andar por la calle con ropas blancas y básicamente flotando para no tocar el suelo y no contaminarnos con el mundo ni hablar con ninguna persona para que nadie nos quite de la presencia de Dios. Eso no es santificación, hermanos. Para nada. ¿Sabes qué es santificación desde el punto de vista bíblico? Ser apartado. Nada más. Ser apartado. Pero con un propósito. Con un propósito. El Señor te tomó a ti y te apartó a través de la obra del Espíritu Santo para un propósito. Comenzar la obra en ti, concluir la obra en ti hasta que seas como Cristo. Y eso, hermanos míos, también influye mucho en nuestras decisiones. Tú puedes decidir, necesitas decidir rendirte a la obra del Espíritu Santo en la salvación de tu vida. Lo necesitas. Ahora, ¿cómo funciona esto? Como les dije, el ser santificado simple y sencillamente ser apartados para Dios. Ese es el propósito, hermanos míos, para Dios. Es decir, que si antes tu vida cotidiana respondía al pecado, ahora tú fuiste apartado para responder a la gloria de Dios en ti. Esa es la importancia del pecado, de ser libres del pecado y apartados por el Espíritu Santo para la gloria del Señor. ¿Y saben qué es lo más hermoso? ¿Saben qué es lo más hermoso en todo esto? Que el Espíritu Santo es la provisión del Padre y del Hijo como aquel que ejecuta y perfecciona la santificación en tu vida. Es decir, el Padre ordena, sed santos porque yo soy santo. Y tú puedes decir, ok, quiero ser santo. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago?
Pues el Señor responde con eso y te provee el Espíritu Santo para que lo obre en tu vida, para que Él conduzca tu vida, para que Él ilumine las Escrituras y tú las puedas comprender. Lo que antes leías y no entendías porque era letra muerta, es vivificado para ti y puedes vivir todo conforme a las Escrituras porque has entendido lo que el Espíritu Santo quiere para ti, llevarte de gloria en gloria, porque te ama y quiere derramar sus bendiciones en tu vida. Eso es lo que quiere hacer contigo. ¿Qué mejor provisión que la del Padre y la del Hijo para tu vida? Porque así como el Padre envió al Hijo para que cumpla su ministerio en la salvación, el Hijo envía al Espíritu Santo para esta misión también. Juan 16:7 habla de esto. Jesús dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Consolador es el Espíritu Santo. Cristo envió al Espíritu Santo para acercarse a ti, para obrar la salvación, para perfeccionarla. Y es el sello de Dios en tu vida. ¿Notas el ministerio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en ti, en la salvación? Y es continuo. ¿Qué más dice Juan 14:26? Juan 14:26 nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, tanto el Padre como el Hijo envían. El Padre envía en el nombre del Hijo al Espíritu Santo. El Hijo envía al Espíritu Santo, ¿para qué? Para que todo lo que el Señor ha enseñado no sea recordado. Y tú puedas vivir esto. Tú puedas entender esto. Tú puedas gozar esto. ¿Sabes, hermano? La acción del Espíritu Santo es tan amplia y completa, pero también desconocida. Y necesitamos conocerlo. ¿Sabes cómo actúa el Espíritu Santo en tu vida? Lo primero que hace es proveerte. Él provee algo para ti. Primero inicia su obra en ti antes de que tú seas salvo. ¿Cómo puede ser eso posible? Pues Él te provee convicción de pecado. Ese es el primer paso. Necesitamos tener convicción de pecado, reconocer que somos pecadores. Y Él genera en ti la apertura de corazón para que el mensaje del Evangelio sea recibido. Ninguna persona puede recibir el mensaje del Evangelio si antes el Espíritu Santo no provee convicción de pecado. Y eso es también labor del creyente. Quiero ser claro en esto. Ningún creyente puede convertir a las personas. Ningún creyente tiene ese poder. El creyente tiene la función de llevar a las personas a los pies de Cristo para que el Espíritu Santo haga su obra. Por eso es que somos llamados a predicar a tiempo y a destiempo. Somos llamados a sembrar, somos llamados a regar. A veces somos llamados a cosechar, pero toda la gloria es para Dios y la obra es del Espíritu Santo. Así que, hermanos míos, el Espíritu Santo provee convicción de pecado. Porque eso es lo que dice Juan 16:8. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que, ¿quién convence de pecado, justicia y juicio? El Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que hablábamos el anterior domingo? Nadie se salva por saber que es pecador. La gente se salva porque se siente perdida, se siente pecadora. Así como el ejemplo que dábamos de aquel que estaba afuera de la piscina sin saber nadar, sabe que no conoce cómo se nada, no entiende eso de nadar. Pero el momento en que está dentro del lago y se está ahogando y está haciendo lo posible para poder respirar algo y el agua comienza a entrar a sus pulmones, se siente
No solamente se sabe, se siente que está muriendo porque no sabe nadar. Es lo mismo con nosotros. Nadie se salva por saber que es pecador, sino porque se siente, entiende su condición de pecador. Y esta convicción es generada por el Espíritu Santo. Es como esa linterna, esas linternas poderosas que sirven para iluminar el camino. El Espíritu Santo es esa luz que ilumina tu vida y muestra el pecado que hay en tu vida. Y sabes, no es para que te avergüences. El objetivo de señalar tu pecado y de iluminar tu pecado no es para que simplemente te quedes avergonzado. Es para que tú puedas dirigir tu atención a Cristo y darte cuenta que ahí está la solución, que Él lo hizo todo. Y tú puedes correr a sus pies y decirle, Señor, heme aquí, te necesito en mi vida. Noten que Jesús dijo que convencerá al mundo de pecado. ¿Por qué quiero centrar su atención en esto? Porque hace un momento dije que el Señor perdona nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, ¿es verdad? Pero a veces no sabemos diferenciar entre los pecados y el pecado. Hay una diferencia. Cuando no conocemos la diferencia, las personas tienen dificultades en comunicar el Evangelio. Porque cuando alguien quiere evangelizar a las personas por sus pecados, se acerca y le dice, oye, ¿tú alguna vez has mentido? Y de repente dice, no, nunca. Uy, entonces, ¿has robado? No, nunca. Ok, entonces, ¿alguna vez has sido infiel? Jamás. Uy, ¿ahora qué le digo? Y bueno, entonces, gracias, y se van. Porque no conocemos la diferencia entre pecados y pecado. El pecado del mundo es el pecado original que entró a través de Adán y Eva y todos nosotros lo tenemos desde el vientre de nuestra madre por la simiente que hay en nuestra vida. Todos nacemos con el pecado y este pecado es el que origina los pecados en nuestra vida. Así que acuérdense que antes de ser salvos, tal vez les suene a trabalenguas, pero es una realidad. Antes de ser salvos, no es que porque pecamos somos pecadores. En realidad, porque somos pecadores es que pecamos. A ver, ¿qué quiere decir esto? A veces pensamos que nuestros pecados nos hacen pecadores. No es así. Porque la gente que piensa eso, bueno, dice, ok, antes mentí, ahora voy a dejar de mentir. Entonces ya no soy pecador. No, no es así. En realidad, porque tengo una naturaleza pecaminosa, yo peco. ¿Me entienden? El pecado no hace al pecador. El pecador obra el pecado. Así sea una mentira, un asesinato, cualquier cosa. El pecado no se mide en función de quién lo comete o qué es lo que hace. El pecado se mide en función de quien recibe el pecado y el pecado lo recibe un Dios eterno e infinito, por cuanto tu pecado, por más pequeño que sea, al ser puesto delante de la eternidad de Dios, es un pecado que no puedes pagar. Pero Cristo lo hizo por ti con su vida eterna en la cruz. Y te proveyó esta salvación porque te ama. Así que, hermanos míos, aquel que no obedece el llamado del Padre a salvación, quebrante un mandamiento. Porque este sí es un mandato de Dios. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. ¿Qué manda el Padre? Que te arrepientas. Y es un mandato. Hoy, si tú no eres salvo, hoy necesitas arrepentirte. Y así el Señor quitará de ti el pecado del mundo. Si tú eres salvo, hoy necesitamos arrepentirnos de los pecados que nuestra naturaleza han generado en nuestra vida.
iras, contiendas, pleitos, disensiones, mentiras y todas las cosas que son frutos de la carne. Necesitamos hacerlo. El Evangelio proclama la obra completa de Dios, pero también le deja al individuo la responsabilidad de creer. Una vez que el Espíritu Santo provee convicción de pecado, ha provisto la salvación mediante Cristo Jesús, es decisión personal aceptarlo o no. Y ahí nosotros rogamos a la gente que abra su corazón a Dios, que acepte la obra de Cristo para que puedan ser salvos. Y el Espíritu Santo comience la obra de santificación en su vida hasta perfeccionarla. Hermanos míos, por la justicia provista por Dios, el pecador que cree es acepto delante del Padre, porque Él ha provisto fe en Cristo como Salvador. El Espíritu genera en el corazón nuevo de las personas la fe para salvación. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz está provista para ti. ¿Sabes qué más hace el Espíritu Santo en tu vida? Él regenera tu espíritu muerto en delitos y pecados. Regenera, vivifica tu espíritu que está muerto, para que puedas tener plena comunión y conexión con tu Señor. Hermanos, quien se apropia, quien abraza, quien se aferra a esta provisión y recibe la fe en Cristo Jesús como Salvador, es el objeto de la santificación hecha por el mismo Espíritu Santo. Ahora, es imprescindible, hermanos, necesito que ustedes comprendan algo dentro del ministerio del Espíritu Santo. Présteme toda su atención en este momento. Quiero que lo entiendan, quiero que tengan claro lo que Pedro dice en su carta, porque esta es una llave que va y puede y necesita guiar el resto de tu vida. Leamos con detenimiento lo que dice Pedro. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Ok, para obedecer. Es una muy buena traducción. Idiomáticamente hablando, gramaticalmente hablando, está muy bien traducido. Pero el sentido en el texto original es mucho más grande. Es mucho más amplio de lo que leemos ahora. Y quiero que entiendas esto. Porque para obedecer es un verbo, ¿de acuerdo? Los verbos son acciones puntuales en nuestro idioma. Es decir, una acción puntual que fue hecha en el pasado, que es hecha en el presente o será ejecutada en el futuro. Pero es una acción puntual que en algún momento se va a realizar. El idioma original tiene una particularidad muy especial y necesito que la entiendan. Una traducción más clara, directa y sencilla sería para obediencia. Pero obviamente gramaticalmente no cuadra, por eso se puso para obedecer. ¿Por qué se colocó un verbo? Porque así lo dicta la gramática. Pero en realidad no es un verbo, es un sustantivo. ¿Sabes por qué? Porque los sustantivos en la Biblia muestran acciones continuas. Quiero que notes esto. Tú fuiste apartado para obediencia. Si tú solamente te quedas para obedecer, puedes decir, yo ya he obedecido. Ya he obedecido hace un momento. Hace años atrás ya he obedecido. Pero cuando entiendes que tú has sido apartado para obediencia, ¿te das cuenta de qué momento Dios quiere que obedezcas? En todo tiempo. Desde el momento que tú eres salvo hasta el momento en que te presentas delante del Padre. Así que tú eres apartado para obediencia. Es decir, que esta santificación que el Espíritu Santo obra en ti debe generar en tu vida una obediencia continua.
No es una obediencia ocasional, no es una obediencia circunstancial. Tu obediencia al Padre, tu obediencia a Dios no depende de los demás. No depende de tus circunstancias, no depende de qué te dijeron, no depende de qué está pasando en el mundo. Depende únicamente de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y dime si el Espíritu Santo no es poderoso para cumplir esta obra en ti. Lo es. Así que tu obediencia, hermano, que sea un estandarte en tu vida a partir de hoy. Que tu obediencia al Padre no sea por mera obligación, que no sea una obediencia ritualística, que sea una obediencia que responde al amor que el Padre tiene contigo desde la eternidad. Que tu obediencia responda al amor que Cristo tuvo por ti al encarnarse y venir a este mundo y morir en la cruz del Calvario. Que tu obediencia responda al Espíritu Santo que obra en ti. Dime si hay espacio para otra cosa. No lo hay. Y esto es hermoso, porque esa es la provisión del Padre y del Hijo para ti en amor. Así es como opera la obediencia a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una salvación que opera continuamente en ti y no se detiene hasta el día que estás terminado en la presencia del Padre. Ese día entrarás triunfante a la ciudad celestial, porque el Señor habrá cumplido su propósito en ti. Y aquí en este mundo, tú necesitas rendirte, tú necesitas negarte a ti mismo, tú necesitas entregarte a la obra del Espíritu Santo para que Él te perfeccione, para que Él te enseñe, para que Él ilumine las Escrituras en tu vida, para que te permita crecer de niños espirituales a jóvenes espirituales y después a padres espirituales y tú puedas sobreedificar a otras personas en el amor y gracia del Señor, porque eso es lo que necesitamos. Eso es lo que requiere este mundo. Esa es la provisión de Dios para nosotros. Para hacerlo posible, el Espíritu Santo conduce al pecador a la obediencia continua, para que podamos responder con fe a este llamado del Padre, para que podamos recibir la vida eterna provista por Cristo. ¿Sabes cuál es el resultado de esto? Pedro cierra su salutación deseando algo para todos nosotros. Vuelve tu Biblia, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, la parte final del versículo 2, dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Ese es el deseo del apóstol para tu vida, que en tu vida la gracia del Señor, la paz de Cristo sea multiplicada y tú puedas gozarla. La gracia es una manifestación de la misericordia de Dios. Es amor perfecto que desciende hasta alcanzar al perdido en el agujero más profundo que puede encontrarse. Según a los Corintios 8:9, es un versículo hermoso. Búscalo, según a los Corintios 8:9. Porque dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Wow, Cristo siendo Dios, por ti se hizo pobre, para que con su pobreza tú seas enriquecido. ¿Te das cuenta de cuánto el Señor ha apartado para ti? El Señor te ama. Que no te quede duda alguna. El Señor te ama. El Padre te amó desde la eternidad. Cristo te amó y se entregó por ti. El Espíritu Santo te ama y obra en ti todos los días de tu vida. Es el mejor regalo que tú puedes recibir. Es lo mejor que tú puedes tener.
Por eso es que la gracia se constituye en la fuente de nuestra paz. Por eso Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque la paz de Cristo te fue concedida. La paz de Cristo puede gobernar tu vida. La paz de Cristo es el resultado de su gracia. Así que, hermanos míos, que a partir de hoy no quede duda en nosotros que la salvación fue planificada por el Padre en la eternidad, pensando en ti, por amor a ti. Que la salvación fue consumada por el Hijo en entrega y renuncia por amor a ti, de manera incondicional, cuando llegó el tiempo y tuvo que ser crucificado y entregar su sangre por ti, con amor eterno. Que no quede duda que esta obra de salvación es perfeccionada en ti todos los días en obediencia por el Espíritu Santo y será perfeccionada hasta que sea cumplida y tú seas llamado a la presencia del Padre. Oh, hermanos míos, la salvación es un milagro excepcional y no solamente necesitamos comprenderlo, necesitamos vivirlo y necesitamos transmitirlo. Amén. Oremos, pónganse de pie. Padre bueno, en esta hermosa mañana no solamente estamos agradecidos contigo por haber entendido un poco más la grandeza del milagro de tu salvación. Oh Señor, Padre nuestro, gracias por habernos amado y pensar en nosotros antes de la fundación del mundo. Señor Jesús, nuestro Salvador, gracias por haberte encarnado y haber provisto en la cruz del Calvario con tu sangre acceso al trono de la gracia. Gracias, Espíritu Santo, porque no solamente nos diste convicción de pecado, generaste la fe salvífica en nosotros, sino que perfeccionas la salvación y nos llevas a obediencia en todo tiempo. Permite que podamos renunciar a nosotros mismos, a nuestra carne, a nuestro yo, y podamos sustituir nuestro pequeño yo con el yo de Cristo en nuestra vida, para que nuestro caminar siga sus huellas. Gracias, Padre, porque si una palabra está continua en nuestra mente hoy, esa es amor, y es tu amor el que nos llena. Te bendecimos y te alabamos por este tiempo tan hermoso de conocer tu palabra. En nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.